Hoy es 6 de enero de 2026 y como es martes, aunque sea el Día de Reyes, voy a repasar lo más destacado de la semana en inteligencia artificial, empezando como siempre por negocios y dentro de negocios empezando por inversiones, movimientos de dinero, estas cositas. 3 noticias sobre inversiones. La primera es que Meta ha comprado Manus. Manus, hablé de ella aquí alguna vez porque esta es una startup con origen chino, pero que ahora estaba ya en Singapur, que hace yo creo que menos de un año, yo creo que fue a principio, el primer trimestre o por ahí de 2025, se puso muy de moda, tuvo así como una aparición muy repentina en los noticieros de inteligencia artificial porque sacaron un agente de uso de ordenador, lo que se llama un CUA, Computer Use Agent, y era espectacular, realmente por lo menos como siempre en las demos. Y se puso, como digo, muy de moda en ese momento, le ha seguido yendo bien, de hecho tiene bastantes clientes ya de pago, creo que estaba proyectando, en la noticia leí, $100 millones anuales de AR, de ingreso recurrente anual. Bueno, pues Meta los ha comprado por $2.000 millones esta semana. La segunda de pasta, esta de Manus tiene, aunque sea tangencialmente, que ver con China. Esta segunda tiene también que ver con China, porque una empresa, esta vez sí, de origen y que sigue siendo china, que es Kimi, los autores, los diseñadores del modelo K2, del que hablé también aquí bastante, porque es uno de los modelos open source que más prefieren, sobre todo en la versión de razonamiento y de código. Bueno, pues Kimi ha levantado $500 millones y la valoración de la compañía después de esta ronda de financiación son $4.300 millones. Y para terminar, sobre inversiones, dineros y tal, Nvidia ha anunciado que ya tiene pedidos para 2026, llevamos 6 días de mes, y ya tiene pedidos de su línea Hopper, de la generación Hopper, que no es la última es la Blackwell, pues de la generación Hopper ya tiene pedidos por un total de 2 millones de unidades, 2 millones de chips Hopper para entregar en 2026. Como cada Hopper cuesta alrededor de, ahora creo que andan por los 20 bastantes mil, pongamos $27.000 cada uno, pues eso quiere decir que ya tiene pedidos por valor de $54.000 millones solamente de chips de la generación Hopper. Voy ya con las noticias en sí, fuera de la pasta de negocios, y sigo tirando del hilo de Nvidia porque en el CES o en la previa del CES de este año, Jensen Huang, que es, como todos sabemos, el CEO de Nvidia, ha anunciado el lanzamiento de la nueva generación, de la nueva familia de chips de la empresa, que se llamará Vera Rubin, que vendrá a sustituir a los Blackwell, que a su vez sustituyeron a los Hopper. Y estos nuevos chips, los Vera Rubin, se empezarán a entregar a clientes en la segunda mitad de 2026. Obviamente el chip es mejor que el Blackwell, según Jensen Huang, pues es más rápido, más barato, más eficiente, consume menos energía, o sea, todo a la vez. La cifra que él daba es que entrenar modelos de lenguaje con chips Vera Rubin será 10 veces más barato que entrenarlos con los chips de la generación actual. No sé si por la generación actual se refería a los Hopper, que son a día de hoy los que se están empleando en la mayoría de los centros de datos, o por los Blackwell, que poco a poco ya van teniendo cada vez una cuota de mercado mayor. Siguiente noticia tiene que ver con Amazon, que ha presentado, en un movimiento que a mí me parece, desde luego no me lo esperaba, ha presentado su propio chatbot con motor de inteligencia artificial generativa detrás, y lo ha presentado abierto al público. En la web han presentado pues tipo un ChatGPT, un Claude, una web donde tú puedes ir y chatear con el modelo que está detrás ahora mismo del Alexa Plus, que es el servicio este de voz que ya tenía Amazon, pero con un LLM detrás. En fin, como digo, para mí un movimiento sorprendente, primero porque el mercado de chatbots yo creo que ya está un poquito saturado, y segundo porque Amazon tiene una inversión bastante fuerte en Anthropic, con lo cual es un poco como hacerle la competencia a uno de tus principales apadrinados en este negocio de los chatbots. Pero, oye, si Jeff Bezos cree que este es el camino, pues seguro que hay unos cuantos que irán detrás. Samsung ha anunciado que este año va a doblar el número de dispositivos Android, obviamente de Samsung, que van a tener incorporada inteligencia artificial. Hasta ahora, hasta a día de hoy, Samsung dice que hay unos 400 millones de móviles, tabletas, relojes, etcétera, que tienen inteligencia artificial incorporada,
Samsung a su inteligencia artificial la llama Galaxy AI, pero lo que hay detrás básicamente es el Gemini de Google, que es a quien le ha contratado por decirlo así, el backend. Bueno, pues como digo, a día de hoy hay 400 millones de productos Samsung con ese Galaxy AI. El co-CEO de la compañía ha anunciado que en 2026 van a doblar el número y que terminarán el año con 800 millones de dispositivos, con Galaxy AI, o sea, con alguna forma de Gemini detrás. Esto, más allá del dato empresarial, lo que nos presenta también es una realidad en la que cada vez más gente va a tener una forma de inteligencia artificial generativa en su día a día, porque desde luego no hay un dispositivo más cotidiano para todos que el teléfono móvil. Si a final de 2026 ya hay 800 millones de personas que tienen en su teléfono móvil una inteligencia artificial generativa, pues yo creo que el camino hacia que esto sea mainstream está no cerca, sino que está llegando casi al final. Y termino en negocios con dos, más que noticias en sí mismo, con dos reflexiones o con dos cosas interesantes que he leído sobre la inteligencia artificial en la empresa. Primero, un artículo donde un programador contaba cómo está utilizando la inteligencia artificial generativa en su trabajo, en su faceta profesional, en su empresa, y decía una cosa curiosa, que era que él, además de hacer vibe coding para programar, o sea, además de utilizar la inteligencia artificial generativa para que le ayude a escribir el código, él utilizaba también vibe coding para hacer usuarios, es decir, creaba usuarios sintéticos, describiéndoselos a un modelo para que se los genere, y utilizaba esos usuarios sintéticos para que prueben el software que a su vez también había hecho con inteligencia artificial. Digamos que cierra de alguna manera el bucle. Le dice a la inteligencia artificial, hazme un programa que haga esto, y por otro lado le dice, hazme un usuario que pruebe ese programa. Y más allá de la idea, que es simpática, pero que también me gustaría ver hasta qué punto esto es 100% así, o el tipo obviamente tiene que mantener una cierta supervisión, pero me ha parecido muy interesante la manera de pensar que ha tenido este tío, que es, para probar un software, tú no necesitas usuarios perfectos, al revés, como todo el mundo sabe, tú cuando quieres probar un software, justamente lo que necesitas son usuarios reales, usuarios que se equivoquen, que dejen sin rellenar un campo de un formulario, que en vez de darle al botón que le tienen que dar, le dan a otro, que a mitad de formulario le dan a la tecla de ir para atrás y luego cuando vuelven a ir para adelante se les ha borrado lo que tenían, un usuario que se equivoque y cierre la ventana y luego tenga que volver a abrir el navegador entero. O sea, tú quieres gente que meta la pata. Entonces me ha parecido muy interesante que haya pensado en la inteligencia artificial generativa justamente para crear algo imperfecto, que yo creo que es justamente la manera con la que hay que aproximarse a la inteligencia artificial generativa. Como he dicho muchas veces, si tienes un proceso en el que necesitas un 100% de precisión, la inteligencia artificial generativa no es la herramienta correcta. La inteligencia artificial puede ser, pero la generativa desde luego que no. Sin embargo, cuando necesitas simular algo imperfecto, la inteligencia artificial generativa es la herramienta ideal. En este caso, si necesitas simular a un ser humano, la inteligencia artificial generativa es ideal, porque de vez en cuando se va a equivocar, de vez en cuando te va a entender mal, de vez en cuando va a tomar un camino que no te esperabas, y eso es justamente lo que te pasará con los usuarios reales, que de vez en cuando uno hará una cosa que no te imaginabas que alguien podía hacer. Así que me ha parecido interesante porque sigue un poco la línea esta que decía la semana pasada, citando a uno de mis jefes históricos, cuando decía que hay que pensar en la inteligencia artificial generativa desde el punto de vista de que el hecho de que se equivoque no es el problema, es un dato del problema. Se equivoca. Se va a seguir equivocando. Es verdad que cada vez se equivoca menos. ChatGPT 5 se equivoca mucho menos de lo que se equivocaba ChatGPT 3.5, que es con el que empezó todo este boom, pero se sigue equivocando. Con lo cual, la manera de enfocar esto no es obsesionarnos con que deje de equivocarse, por lo menos en este momento del desarrollo en el que estamos, es o bien pensar, ¿puedo vivir con el nivel de equivocación que tiene ahora mismo el modelo con el que yo quiero trabajar? Si es que sí, adelante. Si es que no, olvídate. Y la otra manera de pensar es, necesito algo que no sea perfecto. Por ejemplo, como ha hecho este programador para simular usuarios o para simular clientes en general. Simular seres humanos es una cosa que la inteligencia artificial generativa ya hace muy bien. Con lo cual, ya he comentado también aquí algunas veces algunas noticias en las que empresas de investigación de mercados empezaban a crear focus groups sintéticos, porque realmente estamos ya muy cerca de que un LLM se comporte muy parecido a cómo se comportaría un ser humano en un focus group o probando una nueva herramienta de software. Y por eso esta noticia me ha parecido interesante más allá de la anécdota en sí de utilizarlos como usuarios de test para un programa.
Y la última cosa que quiero comentar esta semana en negocios también tiene que ver con un articulito que leí, que no viene de interés, no está en los datos en sí, aunque hay algunos y tal, sino en la manera de pensar. El artículo era sobre una empresa que se llama Gold Bond Incorporated, que es una empresa que se dedica a fabricar productos promocionales. La típica empresa que te hace bolis, gorras, tazas, camisetas, lo que tú quieras, con tu logo, con el selling line que tú le digas, con lo que te parezca. Entonces el CEO, el Chief IT Officer, explicaba cómo ha ido introduciendo la inteligencia artificial dentro de la empresa y explicaba sobre todo lo que hizo y no le salió bien y lo que hizo y le salió mejor, un poco el proceso completo. Y lo más interesante es, digamos, el titular, es que el sentido común, una vez más, funciona. Y que lo difícil en estos casos, en estos momentos en los que de repente llega una ola y empieza a haber una cierta incertidumbre, un cierto desconcierto, valga la cacofonía, sobre lo que va a pasar, y de repente empiezas a perder la perspectiva de lo que tiene sentido común y no tiene sentido común, porque se empieza a crear una cierta burbuja en la que de repente todo el mundo te dice que hagas algo, o de repente todo el mundo te dice que no hagas nada, o de repente todo el mundo te dice que esto es el santo grial que va a solucionar todos los problemas de la humanidad, otros te dicen que es la mayor amenaza que la humanidad ha sufrido, y en medio de todo ese ruido hay veces en que lo difícil es justamente mantener el sentido común. Bueno, pues este CEO lo mantuvo porque empezó por dejarse llevar por la corriente, como él mismo reconoce. Es decir, el primer movimiento que hizo es, oye, esto de la inteligencia artificial, todo el mundo dice que es la pera, así que vamos a meter inteligencia artificial en la empresa. E hizo lo típico de, vamos a comprarle licencia de ChatGPT o del que fuera, o de Claude, no decía cuál era, pero compraron licencias de una inteligencia artificial generativa para todos los empleados. Y les dijeron, chavales, a partir de ahora tenéis esto, que es la octava maravilla del mundo, y empezad a usarlo porque esto va a revolucionar el mundo. Y básicamente lo que se dieron cuenta es que eso no lo usaba prácticamente nadie. De hecho, solamente lo usaba a diario el 20% de la empresa, o sea, 1 de cada 5 empleados de media. Dicho de otra manera, 4 de cada 5 empleados lo usaba esporádicamente o directamente ni lo usaba. Así que el tío reflexionó y pensó, no estamos yendo por el buen camino, dio un pasito atrás y empezó a aplicar el sentido común. En concreto, 3 cosas. En su artículo yo me anoté 3 cositas de sentido común que este tipo hizo bien. La primera, según él mismo, digamos con la expresión que él mismo usaba, eligió un grupo de superusuarios. Esto al final son los típicos que hay en todas las empresas que se meten en todos los jardines. La típica gente muy más echada para adelante, con a veces también un poquito más inconsciente, que le gusta probarlo todo, que le gusta adelantarse, ir siempre, llegar el primero a todas las fiestas e irse el último. Bueno, pues ese grupo de superusuarios, que en este caso, en el caso de esta empresa, que obviamente no es una multinacional de 50.000 empleados, él identificó a 8 superusuarios dentro de la empresa. Y este es el primer acierto porque lo que hizo no fue empezar pensando en una función, es decir, vamos a empezar por los del departamento de contabilidad, vamos a empezar por los de creatividad, vamos a empezar por los de recursos humanos. No, él no pensó en la función, él pensó en la actitud. Empezó por seleccionar un grupo que tenían en común su actitud, no su trabajo, no su función, no su experiencia, sino su actitud ante las novedades. Y sobre todo, repito, limitó ese grupo, en este caso a 8. Ese para mí es el primer gran acierto. Esto de ponerle de repente a todo el mundo ChatGPT o el que sea, es como si cuando empezaba Internet, cuando solamente existía Netscape, o incluso antes, cuando solo existía Mosaic, hubiera llegado alguien de repente a su empresa y le hubiera dicho a todo el mundo, chavales, os he puesto Netscape en el ordenador, empezad a usarlo. Y la mayoría de la gente pensaría, empezad a usarlo, ¿para qué? ¿Esto a mí para qué me sirve? Y una vez que pensaras en el para qué, esto cómo se usa, aquí dónde están las cosas. Si yo hace nada estaba haciendo control mayúsculas asterisco doble llave para dar los comandos y aquí de repente tengo una pantalla con botones que no sé ni siquiera para dónde me llevan los botones. Aquí hay una caja de texto, ¿qué escribo en la caja de texto? En fin, no voy a estirar la analogía, pero de verdad que es lo mismo. Ahora nos parece obvio que se hace con un navegador, pero los que también tengáis años suficientes, yo la primera vez que abrí Mosaic, pues me quedé un poquito como, bueno, ¿y aquí qué hago yo con esto, no? Y eso que me había ya leído artículos y tal, y que hacía eso, la web. Entonces estaba todavía el duelo esto entre el web y Gopher, y bueno, pues escribes allí algo en la barra, de repente te sale una página de un tipo que ha escrito cosas sobre, no sé, el cultivo de setas,
Y piensas, esto muy interesante no parece, si todo Internet va a ser sobre el cultivo de setas, igual no es para mí. Bueno, le das allá un enlace a una cosa que aparecía subrayada y esa, ostras, esto de repente me ha llevado a otro sitio. Pero todo eso es un proceso. Bueno, pues aquí lo de decirle a todo el mundo, chavales, tenéis ChatGPT, empezar a usarlo, normalmente tampoco funciona. Así que primer acierto, limitar el grupo inicial y además limitarlo a gente que tiene una actitud común, no una función común. Lo de la actitud, repito, es importante, porque otra cosa que también pasa cuando se lo pones a todos es que vas a meter a mucha gente que no solamente no va a saber qué hacer con la herramienta, sino que va a querer que la herramienta no haga nada. Todo el mundo tiene ya una cierta actitud hacia la tecnología en general y hacia la inteligencia artificial en particular. Y hay mucha gente que cree que esto es el demonio Antonio, y hay mucha gente que lo ve además como una amenaza a su propio puesto de trabajo. Luego hay mucha gente que tiene un cierto incentivo incluso personal, un interés personal, en que esas herramientas no funcionen bien, incluso aunque no sea para quitarles su puesto de trabajo, pero ellos creen que sí, y por lo tanto meter a todo el mundo en el mismo saco desde el principio no te va a dar una fotografía realista de lo que la herramienta puede y no puede hacer, porque vas a tener mezclados a los que quieren hacer de todo y se apuntarán a la próxima expedición a Marte, con los que creen que deberíamos seguir arando los campos con bueyes y arados romanos. Entonces es difícil de un grupo tan heterogéneo sacar conclusiones generales. Segundo acierto de este CIO. Lo que hizo con este grupito de 8 es empezar a identificar lo que ellos llamaban tareas de alta fricción. Dicho de otra manera, las tareas que más le tocan las narices a la gente en su trabajo cotidiano. Por ejemplo, en esta empresa los pedidos les llegan por un montón de vías, porque hay clientes que históricamente hacían los pedidos por email y siguen haciendo los pedidos por email. Otros los hacen en la web de la empresa. Otros siguen llamando por teléfono porque es lo que han hecho toda la vida y pasan el pedido por teléfono. Con lo cual después hay un montón de gente que después de recibir el pedido por el canal que sea, tiene que darle formato al pedido para meterlo en la base de datos que tiene la empresa y que admite el formato que admite. No permite 200 formatos distintos. Bueno, pues esa tarea decidieron que es una de las que iban a decir, esto va para el ChatGPT de turno. Es decir, le vamos a meter los audios de las llamadas telefónicas, los formularios de la web y todos los emails de la dirección, no sé, pedidos@goldbond o orders@goldbond.com, se los vamos a tirar todo eso en bruto al LLM y que él lo traduzca al formulario. Esa es una tarea en la que probablemente nadie vaya a mirar con mala cara que se la quites de encima, porque es la típica tarea coñazo. O, por ejemplo, en el departamento de creatividad, una tarea de alta fricción no es hacer los diseños. Hombre, a la gente que está en el departamento de creatividad les gusta crear, les gusta diseñar, les gusta pensar ideas. Con lo cual no empieces por las tareas que les gustan, empieza por las que no les gustan nuevamente. Una vez que se ha creado un diseño, un logo, un selling line, lo que sea, una de las tareas que antes había que hacer a manini era hacer un montón de visuales de ese logo, de ese selling, de ese diseño, de lo que sea, aplicada a un montón de productos. Un boli con el logo, una taza con el logo, una gorra con el logo. Claro, esa parte ya no te gusta tanto si eres creativo, porque tú ya has tenido la idea, tú ya has hecho tu diseño, y ahora empezar a aplicarle ese diseño a 10 productos distintos te quita un montón de tiempo y no es un trabajo especialmente agradable. Bueno, pues esa adaptación a un montón de piezas se la tiras nuevamente al LLM, la hace muy bien y tú te quitas, el creativo me refiero, te quitas ese tiempo que para ti no era el tiempo agradable y puedes dedicarle más tiempo a la parte de creatividad que es la que te gusta. Con lo cual, estas tareas de alta fricción son beneficio para la empresa, las tareas se hacen mucho más rápido y por lo tanto mucho más barato, y beneficio también para los empleados que tenían que hacer esas tareas como parte de su trabajo, pero era justamente la parte de su trabajo que menos le gustaba. Aquí la clave vuelve a ser lo que decía antes de el nivel de fallos que te puedes permitir. Por ejemplo, en el sistema este de traducción de pedidos. Aquí la clave es tú qué nivel de pedidos erróneos te puedes permitir, porque pedidos erróneos vas a tener. A ver, también digamos una cosa, pedidos erróneos seguro que también tienes con el sistema actual. O sea, seguro que también ahora con personas, con seres humanos, alguna vez uno se equivoca en una tecla de un ordenador y en vez de 10 pone 100 y aparece un pedido de 100 camisetas con de la de 10 y luego te tienes que comer las 90 restantes. Y seguro que alguno se equivoca al teclear la dirección de un cliente y le acaban mandando el pedido a un tío de Dakota del Norte en vez de a un tío de Dakota del Sur. O sea que partamos de la base de que, como siempre, hay que comparar contra lo que tienes ahora, no contra la perfección. Entonces, si después de hacer, por supuesto, unos test y unas pruebas con fuego real, ves que el nivel de error que te da la generativa es parecido,
por supuesto, si es mejor, miel sobre hojuelas, pero si es parecido al nivel de error que tienes ahora, para adelante. Si ahora tienes un nivel de error de 1 por 1000 y el sistema de inteligencia artificial te da más o menos eso, para adelante. Hombre, si de repente te da un 20% de errores, pues claramente esta no es la herramienta adecuada. Y por cierto, hablando de los test, ese es el tercer acierto que me he apuntado de este FIO. Es lo que decía es, nosotros no fuimos con un LLM o con una herramienta de generación de imágenes y nos atamos a ella desde el principio. Ellos probaron un montón de modelos y vieron el que mejor le funcionaba para las facturas, el que mejor les funcionaba para replicar las creatividades y eligieron el que les salía mejor en sus test internos para cada cosa. Digo que es un tercer acierto porque he insistido muchas veces ya en esto de que los benchmarks no te dan una medida, cada vez es menos incluso una medida teórica, porque se falsea mucho, pero desde luego lo que no te da es una medida práctica. Si tú lo que quieres es un LLM para que te traduzca pedidos a un determinado formato, no hay ningún benchmark que te vaya a dar ese nivel de ningún LLM. Lo vas a tener que probar tú. Y no vale con que me digas, no, es que ha venido Deloitte y Deloitte me ha dicho, Deloitte te puede decir misa, te puede traer 25 benchmarks. Hasta que no lo hagas con tus pedidos, con tus formatos de entrada y con tus formatos de salida, no lo vas a saber. Así que tercer acierto de este FIO, no fiarse de los benchmarks, no fiarse de las recomendaciones de los vendedores de turno, sean consultoras o sean fabricantes, no fiarse de Microsoft, no fiarse de Google y hacer sus propias pruebas. Bueno, pues después de todo este proceso, recuerdo que dije antes que cuando habían intentado ponerle inteligencia artificial generativa a todo el mundo habían conseguido un 20% solamente de uso diario, pues después de empezar el proceso de esta otra manera, primero con un grupo pequeño de muy cafeteros, primero con las tareas de más fricción, después expandiéndolo a más gente, después expandiéndolo a más tareas, han subido el nivel de uso de ese 20% que tenían al 71%. Repito, de uso diario. Y el 43% de los usuarios dicen que ahorran tiempo, algunos de ellos hasta 2 horas al día. Así que un buen ejemplo de cómo simplemente aplicando el sentido común, sin dejarse llevar por los PowerPoints y los benchmarks y el ambiente de superoptimismo o superpesimismo del que uno pueda estar rodeado, simplemente el sentido común, lo mismo que harías con cualquier otra herramienta compleja, lo haces con la inteligencia artificial y los resultados finales mejoran. Y por cierto, un paraguas con el que el FIO dice que de alguna manera cubrió todo este proyecto y que me parece fundamental también, él decía en algún momento del artículo que implantar la inteligencia artificial en la empresa es un cambio cultural muy importante. Y esa es otra de las cosas que tampoco estoy viendo que se tengan en cuenta en la mayoría de las empresas. Es decir, los principios de cualquier proceso de cambio, del famoso change management, no es que haya que aplicarlos aquí, es que hay que aplicarlos con especial cuidado. Es un proceso de cambio muy gordo, muy grande. Como decía antes, es un proceso de cambio en el que te vas a tener que enfrentar incluso a creencias casi, digamos, irracionales de algunas personas. Y les vas a pedir que cambien su manera de trabajar, en algunos casos yendo contra sus propios principios, casi diríamos éticos. No puedes llegar un día y decir, tenéis todos ChatGPT, hasta luego, Lucas. Y termino esta noticia y el bloque de negocios con una frase literal de este CIO, que a modo de resumen, decía que su consejo para otras empresas es "Don't overwhelm yourself with the hype, start simple, start basic, test it, play around". Es decir, no te abrumes con el ruido, con la fanfarria que veas a tu alrededor. Empieza por lo simple, empieza por lo básico, haz pruebas y juega. Pues yo suscribo del principio al final esta frase. Y con esta frase paso al bloque de desarrollo, que como siempre voy a empezar con noticias de modelos, versiones, y en este caso no es plural, es singular porque solo hay una noticia de modelos que me haya parecido relevante, y es que NVIDIA acaba de presentar en el CES una familia de modelos a la que ha llamado Alpamayo. Parece un nombre como del altiplano. Alpamayo, yo diría que casi tal como suena, con Y, ALPAMAYO. Y es una nueva familia de modelos en código abierto para vehículos autónomos, con lo cual NVIDIA se mete hasta el cuello en el sector de la conducción autónoma, porque estos modelos Alpamayo, que son modelos no muy grandes, curiosamente, es decir, que puede parecer que conducir es una tarea muy compleja y sin embargo el modelo solamente tiene 10 billones americanos de parámetros. La innovación aquí está en que es un modelo al que le han incorporado Chain of Thought para que pueda razonar. De hecho, al modelo le puedes decir que te vaya comentando todos los movimientos que hace o todas las decisiones que toma
mientras va conduciendo y que te explique por qué ha tomado esa decisión, que te explique por qué ha decidido cambiarse de carril, que te explique por qué ha decidido pararse, que te explique por qué ha decidido girar a la derecha y que él te produzca todo ese chain of thought para que tú puedas seguir su razonamiento. No solamente van a liberar en open source el modelo en sí, sino que también liberan los datasets y el entorno de simulación, el entorno, digamos, de entrenamiento donde el modelo practica hasta que aprende a conducir. Jensen Huang se ha venido un poquito arriba, tampoco lo vamos a criticar. Yo, si fuera Jensen Huang, no es que me vendría arriba, yo estaría arriba permanentemente. No habría más sitio a donde venirse arriba de donde estuviera yo. Pero aquí quizás se ha pasado un poquito porque ha dicho que este es el momento ChatGPT para la inteligencia artificial física. Hombre, igual nos hemos pasado un poquito con el ayahuasca, porque el momento ChatGPT fue toda una explosión y ha habido un antes y un después del momento ChatGPT. Un nuevo modelo, una nueva familia de modelos para conducción autónoma, que eso vaya a hacerle a la inteligencia artificial física lo que ChatGPT le hizo a la inteligencia artificial generativa, yo creo que es un poquito pasarse. Pero oye, que igual en el próximo mes empezamos a ver desarrollos y papers y variaciones sobre estos Alpamayo y nos encontramos aquí con que dentro de 6 meses la inteligencia artificial física ha explotado como explotó la generativa. Yo creo que no, pero yo mismo digo, entre mi opinión y la de Jensen Huang, cualquiera cogería la de Jensen Huang. Probablemente incluso yo mismo, entre mi opinión y la de Jensen Huang, igual me quedaría con la de Jensen Huang. Relacionado con esto, por cierto, antes de pasar a las noticias en sí de desarrollo, en el mismo paquete de noticias de prensa o de notas de prensa, Nvidia ha anunciado que Mercedes-Benz va a empezar a fabricar coches equipados con su tecnología de autoconducción y que los va a empezar a fabricar y a entregar ya en 2026. Así que no solamente, digamos, Nvidia está en la parte teórica de los modelos, el entrenamiento, tal, sino en la parte práctica de cerrar acuerdos con fabricantes y en este caso nada más y nada menos que con Mercedes. Voy ya con las noticias en sí de desarrollo. Empiezo por Facebook, que ha publicado un artículo en el que explica, no del todo, obviamente porque es una cosa que supongo que querrán guardar un poquito en secreto, pero han explicado un poquito cómo utilizan y cómo funciona una herramienta, un sistema de desarrollo que ellos tienen que se llama Kernel Evolve, como evolución del kernel, que lo utilizan, como su propio nombre indica, para mejorar el diseño de nuevos kernels. Kernels, para los que no estén en la jerga, son como pequeños mini programitas que ejecutan tareas muy concretas tanto por la tarea en sí, como por la arquitectura, como por el hardware sobre el que la ejecutan. Es decir, que tú desarrollas un kernel para que desarrolle una tarea concreta en un chip concreto y ese mismo kernel en otro chip no te sirve. Bueno, pues una de las cosas que ellos han hecho es crear este entorno de desarrollo, este Kernel Evolve, en el que le dan un kernel que ya está funcionando y le piden, primero, que busque maneras de mejorar ese kernel y segundo, que haga las adaptaciones a todas las arquitecturas en las que ese kernel va a tener que funcionar. Según Facebook, con este sistema han reducido el desarrollo de kernels del orden de semanas al orden de horas. Y además de eso, los kernels, como mínimo, igualan el rendimiento de los diseñados por humanos y en algunos casos incluso lo mejoran. Tengamos en cuenta que ellos aplican este sistema, sobre todo, para su sistema también de inteligencia artificial que ahora genera la publicidad targeteada en todas sus redes publicitarias, en todos los soportes de Meta. Claro, pensemos que con estas dimensiones, cualquier mínimo cambio a mejor que tú hagas en uno de esos kernels se traduce, según decían los propios de Facebook en la nota, en mejoras de ingresos multimillonarias. O sea, cualquier pequeña mejora que le hagas al sistema de recomendación de anuncios, inmediatamente te mete varios millones de dólares en la cuenta de resultados. Así que huelga decir que este Kernel Evolve les está siendo de muchísima ayuda, no solamente conceptual, sino financiera. De hecho, tienen a este Kernel Evolve corriendo continuamente en su infraestructura. Es decir, este sistema está permanentemente buscando mejoras a los kernels, porque, como digo, cualquier mejora se traduce en un montón de pasta. Más allá de la noticia en sí, la he mencionado porque este es un pequeño, pero muy ilustrativo ejemplo de una tendencia que, si en algún momento llega a tener una cierta escala, supondrá otra vez un gran salto cualitativo hacia adelante en el desarrollo de inteligencia artificial, que es la tendencia de que la inteligencia artificial se mejore a sí misma. Dicho de otra manera, si algún día conseguimos tener un sistema de inteligencia artificial al que le podamos decir crea un sistema de inteligencia artificial mejor que tú, ese momento nos va a dar otro salto de varios escalones de golpe en el desarrollo de inteligencia artificial. Este es un ejemplo, como digo, muy simple, pero ya es un ejemplo de cómo un sistema
entre comillas, de programación, trabaja para mejorar al propio sistema de programación. Y por eso me parecía, como digo, interesante comentarla más allá de la aplicación en concreto, que es, en este caso, para una cosa muy específica, dentro de una parte muy específica a su vez del negocio de Facebook. Siguiente de desarrollo es un paper del MIT, que también lo comento más que por las tripas en sí, por la idea general que aprendemos del paper, porque lo que han hecho en el MIT es probar en diferentes modelos y con diferentes datasets, por decirlo así, de materia, o sea, no datasets de texto, no datasets de imágenes, sino datasets de modelos de moléculas, modelos de proteínas, de combinaciones atómicas. Entonces, le han dado datasets de cómo se estructura la materia en las capas más bajas y, como digo, han utilizado distintos datasets y en distintos modelos. Y lo que han descubierto es que a partir de un cierto tamaño del dataset y a partir de un cierto tamaño de los recursos de computación, es decir, a partir de un cierto tamaño del tiempo y de los ciclos que tienes entrenando al modelo, todos los modelos acababan convergiendo hacia una misma representación interna de esa realidad. Repito, empezando con datasets distintos y con modelos distintos, al final la representación interna de los modelos, por decirlo así, las direcciones de los vectores estos multidimensionales con los que trabajan las generativas dentro, todos los vectores, todos los modelos con todos los datasets tenían los vectores dominantes en las mismas direcciones y tenían las mismas combinaciones de vectores para representar la estructura de la materia de la misma manera. Lo cual nos lleva una vez más a la famosa Bitter Lesson de Richard Sutton. Una vez más, el secreto para que la inteligencia artificial generativa se haya hecho una imagen de cómo está estructurada la materia no ha sido enseñarle cómo está estructurada la materia, no ha sido darle ejemplos de cómo, no sé, del modelo atómico o de cuáles son las colisiones entre muones o cuál es la energía de los quarks up cuando están dentro del neutrón. No, lo que hemos hecho simplemente es enseñarle un montón de átomos, enseñarle un montón de moléculas, enseñarle un montón de proteínas y a partir de un cierto tamaño el modelo ha aprendido la estructura que genera los átomos, genera las moléculas y genera las proteínas. Así que una vez más, Richard Sutton tenía razón y con esta llevamos ya creo que 4.214. Y la siguiente de desarrollo es como el protagonista de esta semana, porque es un paper que ha publicado DeepSeek. Y DeepSeek, cada vez hasta ahora que ha publicado algo, como dice el dicho, no ha dado puntada sin hilo. Y por eso esta semana me he tomado un poquito más de tiempo con este paper. Si no hubiera sido de DeepSeek, ya os digo que por el título no habría perdido mucho, porque el paper es muy técnico. Esta noticia o esta parte del capítulo de hoy va a ser para los muy cafeteros, pero primero, de vez en cuando viene bien meterse en estas profundidades y segundo, como digo, el paper es de DeepSeek, así que no sería de extrañar que lo que ellos proponen en este paper dentro de poco se convirtiera en parte del estándar de cómo se desarrollan inteligencias artificiales generativas en todos los sitios, como pasó en su día, por ejemplo, con el GRPO, con el Group Relative Policy Optimization, que es ya uno de los, no el único, pero uno de los estándares de reinforcement learning que se utilizan en un montón de empresas de desarrollo. Entonces, el paper de DeepSeek tiene que ver, el título, ya digo que el tema no es nada atractivo. Lo que presentan en este paper es un framework al que han llamado Manifold Constrained Hyperconnections, o sea, hiperconexiones limitadas o constreñidas, limitadas a un manifold. Un manifold en español creo que se traduce como variedad, es un concepto geométrico y es básicamente un espacio geométrico de las dimensiones que sean en el que, por decirlo rápido, cada punto se comporta como un espacio euclídeo. Espacio euclídeo es el espacio que a los seres humanos nos resulta más familiar, en el que se siguen las reglas de la geometría euclídea. Bueno, luego entro más en esto, pero el título, como digo, no es aquello de esto va a ser un bestseller. Pero con paciencia y un poquito de buscar aquí y allá los conceptos que no se entienden a la primera, pues voy a intentar contar lo que yo he entendido de este paper. Repito, es muy técnico. Este no es el tipo de cosas, cuando yo digo muchas veces, antes de empezar a trabajar con inteligencia artificial, hay que entender cómo funciona la inteligencia artificial. No es a este tipo de cosas a las que me refiero que hay que entender. No es necesario entender todo esto para empezar a trabajar con inteligencia artificial, pero aquí en el podcast de vez en cuando estamos para tirarnos al barro y revolcarnos un poco. Empecemos por el principio. Hay un problema, digamos, estructural en las redes neuronales profundas, no solamente la inteligencia artificial generativa, sino en general con las redes neuronales, y es que
cuando tienes muchas capas ocultas, las capas del medio de la red neuronal, cuando haces el backpropagation en cada paso del training y te calculas tu gradient descent y empiezas a mandar hacia atrás la corrección, si hay muchas capas, esa corrección se va perdiendo un poquito en cada capa, de tal manera que a las primeras capas prácticamente no les llega a nada. Este es un problema que, como digo, es estructural, se sabe desde el principio y, de hecho, por supuesto, se le ha puesto un nombre en inglés que es vanishing gradients, gradientes que se desvanecen. ¿Por qué? Pues eso, en cada capa se va haciendo un poquito más pequeño, cada vez que vas hacia atrás un poquito menos, hasta que llega un momento en el que los gradientes son prácticamente cero. Para evitar esto, porque como digo, este es uno de los problemas históricos de las redes neuronales profundas, se empezaron a usar una cosa que se llaman conexiones residuales. Aquí, si nos imaginamos una red neuronal con el dibujo típico, es decir, una red neuronal que va de izquierda a derecha, con un montón de capas entre la capa de entrada y la capa de salida, las conexiones residuales lo que hacen es que en cada capa, además de pasar las activaciones a la capa siguiente, tú lo que haces es pasas esa capa intacta directamente al final, a la capa de salida. Insisto, a la vez, no en vez de. Pasas las activaciones hacia adelante y pasas los pesos tal cual a la capa final, simplemente haciendo una suma en la capa final. Eso te permite que cuando haces el backpropagation, esa backpropagation vaya por la red principal, pero que también vaya por esa conexión residual, que es como se le llama, que conecta directamente las capas, sobre todo las capas del principio, con la capa final. Y por lo tanto, ya no se te pierde el gradient descent por el camino, porque se lo conectas a las primeras capas a través de estas conexiones residuales. Con el tiempo se empezó a experimentar con operaciones más complejas, es decir, en vez de simplemente sumarle las conexiones residuales a la capa final, se empezó a pensar en, bueno, ¿y si en vez de sumárselas hacemos una media ponderada? ¿Y si le hacemos algún tipo de transformación? ¿Y si pasamos solamente las positivas, hacemos una especie de ReLU? Y a ese tipo de conexiones más sofisticadas, con operaciones más complejas, se las llamó hyperconnections, hiperconexiones. Esto fue una innovación de ByteDance, los de TikTok. Pues sí, además de hacer una herramienta para que los humanos nos sintamos imbéciles, también son capaces de hacer este tipo de cosas muchísimo más complicadas. Estas hyperconnections mejoraron mucho los resultados, pero en modelos pequeños, porque cuando intentabas utilizarlas en modelos grandes, el training ya se volvía muy inestable y además requería muchos recursos, porque las operaciones, estás haciendo una operación adicional que ya no es una simple suma, y por lo tanto necesitas mucho más procesador para hacer esas operaciones complejas. Pero sobre todo el problema era que los trainings se hacían muy inestables. ¿Y por qué? Pues porque cuando las conexiones residuales se hacían con una simple suma, como al hacer el gradient descent, tú lo que haces es la derivada de la curva, digamos que al tener una suma tú lo que tenías era el flujo principal, que era una función de, en términos simples, una f de x, tú al final lo que le hacías era, le sumabas directamente la x, la primera capa, tal cual, sin pasarla por ninguna función. Con lo cual, al hacer la derivada, ese término de suma, ese más x, se te convertía en un más 1. Y por lo tanto, la backpropagation iba directamente, sin ninguna reducción, a la capa correspondiente. Cuando dejas de hacer sumas en las hyperconnections y empiezas a hacer operaciones más complejas, vuelves a caer en el problema en el que al hacer la derivada puede pasar que esos términos más complejos ya no se queden en 1, sino que tengan valores mucho más pequeños o valores mucho más grandes. Cuando tienen valores mucho más pequeños, volvemos al problema original, al vanishing gradients, y cuando te dan valores muy grandes las derivadas, entonces tienes el problema concreto que se llama exploding gradients, gradientes explosivos. Así que, a pesar de que si el modelo no era muy grande, se veía que las hyperconnections tenían ventaja frente a las conexiones residuales normales, no se había encontrado una manera de aplicarla en modelos grandes sin volver al problema de que se te deteriorara el gradiente en la backpropagation. Bueno, pues justamente lo que intenta el paper de DeepSeek es buscar una manera de tener hyperconnections en modelos muy grandes, pero sin el deterioro del gradiente. Es decir, tener lo mejor de los dos mundos. El mejor rendimiento de las hyperconnections sin el deterioro del gradiente que te dan las operaciones complejas. Y la solución que ellos han aplicado en el paper y que les ha funcionado es que en vez de utilizar hiperconexiones, hyperconnections libres, digamos, cualquier tipo de operación, ellos las limitan de tal manera que solo se utilicen hyperconnections que se puedan proyectar en un manifold. De ahí el título del
del paper en sí. Es decir, tú puedes crear una hyperconnection todo lo compleja que quieras mientras sea proyectable en un manifold, que recuerdo que es un espacio en el que cada punto se comporta localmente como un espacio euclídeo. Para los que quieran presentarse a subir nota, en concreto, el espacio euclídeo, el manifold que utilizan ellos, es un politopo de Birkhoff, que aquí ya no me preguntéis qué es un politopo de Birkhoff, porque ahí me quedé y tuve que volver al paper, porque si seguía tirando del hilo, acabaría haciendo un doctorado en álgebra y tampoco es el caso. Pero os suelto todos estos palabras porque vienen muy bien en dos circunstancias. Una es para soltarlos en fiestas, típica conversación informal en la que tú acabas de llegar a la fiesta, te unes a un grupo, no sabes de qué están hablando y tú entras y dices, ¿he oído algo de politopos de Birkhoff? ¿Estabais hablando de politopos de Birkhoff? Y cuando todo el mundo ponga cara rara, piensa, no, habré escuchado mal. Y la otra es eso mismo en una reunión con fondos de inversión. Tú cuando se te sienten allí todos los del fondo de inversión, que vienen básicamente a llamarte la atención porque has hecho algo mal con la empresa, tú entras también, ordenas los papeles, mientras estás preparando la presentación en la que les explicas por qué no has hecho nada mal en la empresa, no solo eso, sino que te deben duplicar el bono de fin de año, en un momento dado también levantas la cabeza y dices, ¿has dicho politopo de Birkhoff? A cualquiera de ellos, ¿eh? Y cuando ponga carrera, repites, sí, ¿no? ¿Estabais hablando de los politopos de Birkhoff? Y a partir de ahí ya los tienes comiendo en la palma de tu mano. Total, volviendo al paper de DeepSeek, ellos llaman a este tipo de hiperconexiones, en vez de HC, que es como se abrevian normalmente las hyperconnections, las llaman MHC, Manifold Constraint Hyperconnections, hiperconexiones restringidas por manifolds, por variedades. Y con esta interesante aportación, ellos demuestran en el paper que si las hiperconexiones están limitadas a ese tipo de manifolds, se evita tanto el problema de los vanishing gradients como de los exploding gradients y por lo tanto tienes por fin una manera de utilizar hiperconexiones en modelos grandes sin que se te despendole el training porque los gradientes o desaparecen o empiezan a hacerse tendentes a infinito. Así que, como decía antes, es muy probable, porque hasta ahora DeepSeek se ha mostrado muy sólido con todas sus investigaciones, es muy probable que empecemos a ver cómo dentro de poco las arquitecturas de todos los modelos de inteligencia artificial generativa incorporan estas Manifold Constraint Hyperconnections, de tal manera que tendremos la red principal neuronal y en paralelo un montón de conexiones residuales que cumplan las restricciones que ha encontrado DeepSeek en este paper. Así que bravo una vez más por los de DeepSeek, que no solamente nos dan modelos muy buenos y en código abierto, sino que además publican mejoras que se pueden utilizar en todos los demás modelos. Siguiente de desarrollo es una muy rápida de robótica, porque, mira tú por dónde, también los de ByteDance han presentado una framework completa para entrenar manos robóticas con muchos grados de libertad, en términos humanos, con muchas falanges en los dedos y con mucho juego de muñeca. No es un gran avance, dejo el vídeo en las notas porque los vídeos de robótica ya son un clásico. No es un gran avance, pero como ya he dicho muchas veces, la destreza manual es uno de los grandes problemas de la robótica, junto con el equilibrio y sobre todo el cerebro, y por lo tanto seguir los avances que se puedan producir en mejorar la destreza manual, pues siempre es interesante. Y con esto voy ya a las pildoritas, que en este caso solo van a ser 3. La primera es que, aunque, como he dicho en este episodio ya muchas veces, soy cada vez menos amigo de los benchmarks, los del LM Arena han publicado una especie de ranking de final de año y como el LM Arena es uno de los clásicos y bueno, está un poco como respaldado por el uso real de usuarios y tal, pues he pensado, venga, vamos a incluir esto. Y los datos son, según, insisto, LM Arena, que el modelo que ha acabado en primer lugar 2025 es el Gemini 3 Pro de Google en el apartado de texto y el Veo 3.1 también de Google en el apartado de visión. Esto, una vez más, ya también lo he dicho muchas veces, pero hay que quitarse el sombrero con lo que ha conseguido hacer Google en los últimos 2 años en inteligencia artificial. Hace 2 años Google no existía en inteligencia artificial, no solo eso, sino que hay este documento filtrado famoso en el que entraron en modo pánico y tenían un memo interno en el que venían a decir, como no hagamos algo rápido y bien, vamos a desaparecer. Y mira tú por dónde han conseguido hacer las dos cosas, lo han hecho rápido y lo han hecho bien. Así que mis dieces. Segunda pildorita, los de Boston Dynamics, que es una de las empresas históricamente más reconocidas en robótica. Estos tipos llevan un montón haciendo robótica, los compró en su día Hyundai. Bueno, pues
acaban de anunciar que su robot humanoide Atlas acaba de empezar a producirse, acaba de empezar a fabricarse para entregárselo ya a clientes. Cierto que los dos clientes que tienen hasta ahora son uno Hyundai, que es el accionista mayoritario, y el otro es Google DeepMind, que justamente esta semana ha firmado un acuerdo de colaboración con Boston Dynamics para usar los modelos robóticos de Gemini, que se llaman, como no, Gemini Robotics, en los robots de Boston Dynamics. Y por lo tanto, supongo que veremos en los próximos meses cómo Google empieza a desarrollar variantes de su Gemini Robotics específicas para este Atlas. Y para terminar las píldoras y el podcast de esta semana, Fei-Fei Li, la de ImageNet, una de las grandes de la inteligencia artificial, ha dicho una cosita en una entrevista que sinceramente si no la hubiera dicho Fei-Fei Li ni la habría comentado, pero Fei-Fei Li es un poco como, pues eso, como cuando antes decía lo de entre Jensen Huang y mi opinión, quedaros con la de Jensen Huang, o pues antes cuando hablaba de Richard Sutton, pues bueno, es gente que a veces no siempre acierta, pero hombre, hay que escuchar lo que dicen. Bueno, pues en una entrevista que le he visto a Fei-Fei Li, decía que los world models, estos modelos de mundo en los que ella está trabajando en su propia startup, y entre comillas, no están muy lejos de tener su propio ChatGPT moment, su momento ChatGPT. Otra que también ve el momento ChatGPT a la vuelta de la esquina, como Jensen Huang, y como digo, si no lo hubiera dicho Fei-Fei Li, no lo habría comentado. De hecho, incluso dicho por Jensen Huang, hecho un poquito de broma, pero a Fei-Fei Li le vamos a dar un poquito más de respeto que a Jensen Huang. Vamos a creer que a lo mejor hay algo que ella sabe que nosotros no sabemos, bueno, eso seguro, o sea que Fei-Fei Li sabe de inteligencia artificial muchísimo más que cualquiera de nosotros, lo podemos dar por hecho, es una apuesta segura, pero vamos, yo me cuesta pensar, es que lo del el momento ChatGPT es hablar de palabras mayores, es que el momento ChatGPT cambió el mundo, o sea, todo este frenesí en el que estamos ahora lo trajo ChatGPT, entonces, pero bueno, dicho queda, vamos a confiar en Fei-Fei Li, que nos ha dado ya muchas alegrías en el mundo de la inteligencia artificial durante muchos años, durante décadas ya, así que esperemos que nos la siga dando. Eso ha sido todo por hoy, hasta el martes que viene.